México en la segunda mitad del siglo XIX. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. Desde la firma de la Declaración de Independencia, México había sido objeto de las luchas por el poder entre los que buscaban un gobierno centralista parecido al de la colonia hasta los que querían una república, y esta lucha fue entre los conservadores y liberales. Los liberales, que tenían al frente a Benito Juárez, piden ayuda a Estados Unidos y estos, con el Tratado Maclean-Ocampo, firman pasos a perpetuidad dentro de nuestro territorio. Los conservadores, por su parte, solicitan ayuda a España y Francia, señalando que se les pagarían los adeudos por las guerras de independencia, y así inicia la segunda mitad del siglo XX en México. Los gobiernos de otros países, tomando la vulnerabilidad e inestabilidad del gobierno mexicano, aprovecharon para hacerse de territorios y otros aprovecharon para independizarse, de tal manera que durante el gobierno de Santa Anna y la lucha contra Estados Unidos se perdieron los territorios de la Alta California, Texas y Nuevo México, además del territorio de Centroamérica. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales, la primera entre 1750 y 1840 y la segunda entre 1880 y 1914. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscaría alianza con el movimiento obrero, al que, para evitar su triunfo, le cedería el sufragio universal. Mientras tanto, durante el siglo XX, México fue formando un sistema educativo de grandes dimensiones y con diversidad de sus funciones sociales. Hoy, el sistema es complejo en su estructura, diverso en su oferta y con grandes desafíos en la calidad, la equidad y la pertinencia de sus servicios, con necesidad de soluciones nuevas y variadas para una población con clara dinámica de cambio. El sistema educativo es concebido, se desarrolla y funciona en el marco de la administración pública. Una característica de la administración pública mexicana en general y de la educación en particular ha sido su determinante centralización, contraria a los fines originales, como juzga Arnaut. El sistema educativo federal mexicano fue imaginado por sus fundadores como un mecanismo que iba a complementar y estimular la iniciativa educativa de los estados y los ayuntamientos. Durante el Porfiriato, en 1867, se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción Pública, con una influencia positivista, en la que quedaba sentada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa. Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionistas bajo las influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte liberal. La Escuela Nacional Preparatoria, que había sido fundada el 2 de diciembre de 1867, tuvo en la época porfirista varios cambios, entre los que también estuvieron incluidas las mujeres. Estos fueron impulsados principalmente por Justo Sierra. Joaquín Barrada, quien fuera ministro de Justicia e Instrucción de 1882 a 1901, realizó congresos con el objetivo de reunir a pedagogos, intelectuales y maestros, con el propósito de que dichos congresos ayudaran a plantear un proyecto renovado para la educación. El proyecto gubernamental, creado a partir de las ideas y argumentos expresados en los congresos, desembocó en la Ley de Instrucción Obligatoria en el año de 1888. En provincia, la situación era muy diferente, mientras que en las ciudades importantes, principalmente en la capital del país, existió un gran interés por abrir escuelas en distintos sectores. En el campo había pocas escuelas en funcionamiento para educación básica, las cuales laboraban en condiciones precarias e improvisadas. En cuanto a la educación especializada o superior, los planteles eran nulos. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra como secretario de la misma. La institución tenía bajo su cargo en todos los territorios del país la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional, además de algunas academias y sociedades científicas como el Instituto Patológico Nacional, la propiedad literaria, dramática y artística, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos e históricos, la administración de teatros que dependieron del gobierno federal.
En la antesala nos encontramos con la estabilidad política, impulsó el desarrollo de la nación y era vista por el mundo como una nación moderna y progresista. Los extranjeros podían invertir. Había paz durante las últimas 2 décadas. La minería destacó como una actividad importante y la introducción de innovaciones tecnológicas. En el Porfiriato estableció un poder autoritario, restringió libertades políticas y sociales, y solapó los excesos de personas cercanas, utilizó la fuerza para reprimir la crítica. El país era dominantemente agrario. Al inicio del siglo XX hubo un estancamiento económico, se dependía mucho de inversiones extranjeras, haciéndose más notorio las diferencias entre clases sociales. La Revolución Mexicana, también conocida como la Gran Revolución, fue la primera revolución social del siglo XX, que su etapa o fase armada duró del 1910 al 1920. La revolución empezó como una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder. El movimiento fue liderado por el intelectual y teorista político Francisco I. Madero, que con su lema "sufragio efectivo, no reelección", cristalizó el descontento alrededor del país en contra del dictador Díaz. Esta fase terminó con Díaz retirándose en exilio en París y Madero ganando elecciones democráticas en 1911. Las finalidades de la educación durante el periodo al principio de la escuela era para los más privilegiados en las grandes ciudades. Es por eso que se inició la educación popular, la cual debía llegar hasta los rincones más pobres de nuestro país, y para ello es el Estado quien debe asumir la organización y dirección de la instrucción de la niñez. Como principales cambios en la educación, se comenzó a enseñar artes y oficios en las escuelas, la prohibición al clero de impartir educación y la obligatoriedad de la educación elemental. Para hacer llegar la educación a todos los rincones del país, se crearon las escuelas rudimentarias. Para estas, la finalidad es la enseñanza para hablar, leer y escribir castellano, y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Este tipo de escuela puede ser considerada como el primer método para la alfabetización de todo el país y para mejorar la calidad de vida individual, pero en esta etapa no era obligatoria y se impartía a quienes asistían, sin distinción de edad ni sexo. Prácticas pedagógicas y características del docente. Los maestros de la Revolución Mexicana que participaron por voluntad propia lo hicieron porque querían mejores sueldos y mayores oportunidades de trabajo. Los principales cambios que la Revolución generó en la profesión magisterial fueron principalmente su formación, reclutamiento, los estilos de dirección técnica, administración y escolares como inestabilidad del trabajo, designación y composición de los órganos de dirección. Se aumentó la participación directa de los maestros, directores e inspectores en la integración y la toma de decisiones, la participación política en la dirección educativa y escolar. La expansión escolar es utilizada como oferta política electoral, mayor demanda y valor social a la educación. La formación de asociaciones magisteriales hizo más grandes y diversas las rutas de acceso a la élite, abrió al magisterio la oportunidad de participar en posiciones políticas. Las políticas educativas. La ley de las escuelas de instrucción rudimentaria fue aprobada por el decreto del sucesor Díaz, el presidente interno Francisco León de la Barra, el 30 de mayo de 1911, víspera de la salida de don Porfirio al exilio. Los conservadores pugnaban por un lacismo neutral, el cual permitía al maestro dejar al alumno con las ideas erróneas que trajese de su casa, con las ideas transmitidas por la Iglesia. Francisco Mojica se opone a este tipo de laicismo por considerarlo pernicioso y en lugar propone laicismo científico basado en la ciencia. Realizando un análisis más profundo, la comisión presenta su proyecto, que posteriormente es aceptado, dando origen al artículo 3 de la Constitución. Primera mitad del siglo XX. Sigue la tarea de la sistematización teórica y la puesta en práctica de estas instituciones ideales. La educación pasa de ser política social, después del predominio de la producción artesanal individual,
desarrollada en los talleres asociados a las corporaciones de artes y oficios, se pasa a una fase de iniciativa del mercader capitalista, que asigna la materia prima y el proceso laboral a individuos dispersos y no asociados, pero controlados por él. Posteriormente se pasa a la llamada corporación simple, donde se pasa a la manufactura, con lo que se lleva a cabo una primera división del trabajo. Por último, se pasa al sistema de fábrica y a la industria fundada en las máquinas, donde la máquina realiza la operación del hombre y ésta queda solo como un accesorio viviente. Milagro mexicano. Es una de las etapas más singulares de la economía nacional en los años posteriores al gobierno de Lázaro Cárdenas, que a partir de 1940 México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. En la cuestión de la educación, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el día 29 de diciembre de 1970, para fomentar investigaciones necesarias para el avance del país. El Consejo también fungiría como asesor del gobierno federal en la planeación, coordinación, orientación, sistematización y encauzamiento de las actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual del 5.7%, con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el petróleo, también de la industria manufacturera y de construcción. De 1956 a 1970, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. La segunda mitad del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. La cobertura educativa aumentó en la administración de Vicente Fox a un ritmo anual de 0.7 puntos. La situación de la educación superior volvió a crecer a lo largo de esta década, recalcando el hecho de que más del 72% del incremento de la matrícula se haya realizado por medio de instituciones públicas. Este crecimiento por parte del sector público descansó principalmente en los subsistemas de universidades públicas estatales y federales, mismas que en conjunto crearon y solidificaron una serie de nuevas oportunidades educativas desde la segunda mitad de la década. La creciente matrícula pública fue alentada por la creación de 140 nuevas instituciones de educación superior, de las cuales 122 pertenecían al sistema tecnológico y 18 a otros sistemas educativos. Y con ello nos conlleva los desafíos de la educación básica en el siglo XXI. La educación básica del siglo XXI se apoya en dos grandes pilares: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Para comprender las razones que justifican estos pilares de la educación, es necesario analizar la dinámica del nuevo capitalismo, así como los objetivos de construcción de una sociedad más justa. Dichos pilares son la base de transformaciones importantes en la educación básica, que afectan tanto a los contenidos curriculares, la formación y el desempeño docente, como a la organización institucional de la actividad escolar. Para ello se postula una mirada pedagógica basada en el objetivo de superar el determinismo social de los resultados de aprendizaje que domina la educación básica de nuestra región.